Cristo es la respuesta, un programa de estudio bíblico, oración y sanación de tu vida. Tú que te sientes triste y agobiado, y no encuentras respuestas a las dificultades. Recuerda que Cristo es la respuesta. Un programa presentado y dirigido por el pastor Marcial del Rosario Rizo. Sintonízanos de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Y a Jesús le mandó a preguntar si él era el Mesías, el que había de esperar. En Jesús está la respuesta, él sabe lo que es mejor, porque vienen las pruebas, porque viene el dolor. Ángel de Dios, que miras por su grey, que llevas el amor, amor de Dios, como los demás, necesitas tú algo de amor. Tú lloras también, ángel de Dios. ¿Cuántas veces has sufrido necesidad como los demás? Sientes dolor, desaliento y temor, como los demás. Tú lloras también. Lágrimas de un pastor, casi nadie comprenderá, pero Dios en su redoma las guardará. Lágrimas de un pastor, casi nadie comprenderá, pero Dios en su redoma las guardará. Gracias, Señor, porque has confiado en nosotros desde antes la fundación del mundo. Tú nos escogiste y nos llamaste a servir, Dios. Lágrimas de un pastor, casi nadie comprenderá, pero Dios en su redoma las guardará. Lágrimas de un pastor, casi nadie comprenderá, pero Dios en su redoma.
actitudes. La Biblia condena completamente esas dos actitudes. Tanto la actitud de ser un contencioso como también la actitud de ser un divisionista. La Biblia habla claramente que el divisionista o el contencioso dice que este hombre o esta mujer completamente no agrada a Dios. Esa persona está completamente condenada, dice la Biblia, por su propio yo, por sí mismo. Entonces, esa es una gran desgracia. Yo en esta tarde he titulado al tema Desgracia de los contenciosos y divisionistas. Desgracia de los contenciosos y divisionistas. Y eso hoy lo vamos a estar viendo, en qué tipo de desgracia caen este tipo de personas. La Biblia lo señala muy bien en Romanos 16. Ahí vamos a estar mirando en esta tarde lo que le espera al divisionista, de lo que le espera al contencioso. Qué desgracia caer en esa situación. También vamos a estarlo viendo en el libro de Segunda de Tesalonicenses. Ahí vamos a estar viendo en el capítulo 3, Segunda de Tesalonicenses 3. Ahí vamos a estar mirando en el 3:1, en el versículo. Mire qué tremendo, hermanos, viera qué tremendo. Ustedes donde estemos leyendo van a ver qué terrible que habla la palabra de Dios en contra de todo hombre contencioso o divisionista, o ya se llame mujer también, porque hay mujeres divisionistas, contenciosas, como también lo hay hombres. Así es que ya les he hablado de dónde vamos a estar tomando, ¿verdad?, el tema de esta tarde con respecto a la desgracia de los contenciosos y divisionistas. En la desgracia que caen, aún ser desechados por Dios. Todo hombre o toda mujer contenciosa o divisionista es desechado directamente por Dios. La Biblia dice que está condenado por sí mismo. Así es que ojalá que si hay alguienes que están con ese espíritu, que hoy que miremos la palabra de Dios, no lo que yo digo, sino que miremos la palabra de Dios, que la Biblia dice que es más cortante que toda espada de doble filo, que corta hasta lo profundo de los tétanos. Así es que hoy nos puede servir. Si hay alguienes que están en este camino de divisionista, de que está haciendo contiendas, así es que reflexione, porque no es nada agradable a Dios, no es nada agradable a Él. Así es que puedan reflexionar, como también los que no tienen ese espíritu, que tengamos mucho cuidado con respecto a esa gente que llegan a las casas para tratar de dividirlo, para tratar de formar contiendas. Usted debe de tener mucho cuidado. Así es que en esta tarde vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Pero mientras usted busca ahí en Romanos 16, y ahí en Primera de Tesalonicenses, en Segunda de Tesalonicenses 3:6, ahí vamos a ver también. Entonces, mientras usted lo busca, nos vamos a deleitar con una alabanza más para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
hermano, si te sientes triste, pídele al Señor que te aumente la fe y que te dé sabiduría, y mirarás ese cambio que Él hará en tu vida, así como Él lo hizo con mi vida. Hoy me siento feliz. Gracias, Jesús. Quiero que escribas en lo más profundo del corazón y de todo mi ser tus estatutos y tus mandamientos, que por mi sangre corre el temor de Dios. Quiero que a cada paso de mi vida tú estés presente, seas mi ayudador, porque mi alabanza de ti será. Mis manos a ti levantaré y en tu misericordia esperaré. Gracias, Jesús, por ese amor a mi vida. Enséñame a depender de ti, aprender a esperar en tu misericordia y tener un corazón para ti, Jesús. Te amo, dame fuerza, Padre, sin ti no somos nada. Bendito sea el Señor, pues estamos de veras con su programa Cristo es la Respuesta. Qué bonito, ¿verdad? Qué alabanzas, qué precioso, qué maravilloso. De veras, todo lo que es la palabra del Señor, uno como mira que de veras solo en Cristo está la respuesta, amigo, hermano. Así es que no olvide que estamos con su programa Cristo es la Respuesta. Pues vamos a tomarnos ahí, ¿verdad?, unos minutos para compartir la palabra del Señor. Vamos a iniciar leyendo acá en Romanos, en el capítulo ahí 16. Vamos a mirar lo que nos dice la palabra del Señor con respecto al tema que estamos mirando esta tarde: desgracia de los contenciosos y divisionistas. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Yo le invito a usted, ahí en tu casa, ahí donde está. Yo no quiero que usted esté diciendo que yo lo estoy ofendiendo. No, usted medite. Recuerde que esta es la palabra de Dios. No es palabra mía, sino lo que dice la palabra del Señor. Y ojalá que este tema de esta tarde pueda servirle, pueda ayudarnos a cada uno de nosotros. Dice así la palabra del Señor en el 17, dice así, Romanos 16:17. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra
de la doctrina que vosotros habéis recibido, que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Es tremendo. Este hombre que escribe el libro de los Romanos es el hombre más científico, más preparado en las escrituras que ha existido, como es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia, pero cuando Cristo le habla que a propósito él iba a asesinar a unos hermanos evangélicos de esos tiempos que estaban en Damasco, cuando él iba en el camino, oyó la voz de Dios que le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: Señor, ¿tú quién eres? ¿Quién eres? Yo soy Jesucristo, le dijo, a quien tú persigues. Y es que eso está pero sellado con la sangre de Cristo, hermano, amigo. Cualquiera que se vuelve, oiga bien, en contra de la iglesia del Señor, en contra de un siervo de Dios, completamente no está teniendo problemas con aquel siervo, sino que lo está teniendo directo con el Señor. Así que esto nos puede servir para que reflexionemos. No es fácil hablar de un verdadero siervo de Dios, de una verdadera sierva del Señor, de la iglesia del Señor. Todo aquel que se levanta en contra de los siervos de Dios, de las siervas de Dios, hay muchos que la pagan hasta con la muerte. La Biblia dice que cuando Moisés, Dios lo usó para sacar al pueblo que tenía Faraón esclavizado en Egipto, dice que cuando iban en el desierto, que no había agua, que no había comida, que no había sombra. Imagínense, un desierto, no hay árboles, no hay nada más que tierra. ¿Y qué sucedió? Que cuando miraron, dice que le faltaba el agua, que le faltaba la comida. Ya estaban rendidos de tanto caminar, comenzaron, dijo, a murmurar, a hablar mal en contra de Moisés y en contra de Dios. Porque le decían a Moisés: tú nos sacaste de Egipto, le dice, para matarnos de hambre acá. Mejor estuviéramos allá. Y es que resulta, hermanos, amigos, escucha bien, ponía atención, que allá en el camino del pecado, en el camino del mundo, el pecado simboliza a estar esclavizado en Egipto. El hombre se está golpeando, el hombre está muriéndose, está viendo al amigo morir en los vicios, en diferentes de actitudes, donde de veras lo que les viene es la muerte, pero sus amigos siguen ese camino. ¿Por qué? Porque ellos son esclavos. Entonces, una vez que salen de ese camino, al camino de la libertad, entonces la gente no se siente bien estar en la libertad, porque se siente mejor cuando está en el pecado, porque dice: yo allá hacía, yo en las cosas del mundo, en el camino del mundo, yo hacía lo que hacía y ahora no. En este camino del cristianismo se sufre mucho. Aquí se pasan dificultades y comienza la gente hasta decir: bueno, si yo hubiera sabido que era así, no me hubiera metido a esto. Y la gente murmura, y por lo consiguiente, igual a como lo hicieron
de murmurar contra Dios y contra su siervo Moisés, hoy es igual. Hoy lo mismo hace la gente. La gente, estando en el camino del Señor, como en el camino del Señor se sufre porque hay orden. Ya la gente se ordena. No es fácil. Entonces la Biblia dice que el orden significa el desierto, donde pasa uno sufrimientos, pero que sí, ese es el camino que te lleva a la salvación. Ese es el camino que te lleva, digamos, a la felicidad, a la tranquilidad. Mientras que el otro, que aparentemente es libre el hombre, es el que lo lleva al sufrimiento, es el que lo lleva a la muerte, es lo que lo lleva a la desgracia. Pero como es esclavo, es esclava la mujer, entonces ya se acostumbraron a ser esclavos. Entonces, pero ¿qué pasa? Que todo aquel que murmuró en contra de Dios, en contra de su siervo, dice que una gran cantidad se lo tragó la tierra, de esos que murmuraron. Otra gran cantidad fueron picados por una serpiente y murieron. Todo por ver murmurado contra Dios, contra el siervo de Dios. Es por eso que es una gran desgracia aquel hombre, aquella mujer que su vida la pasa, cada palabra, cada plática que hace es por medio de una contienda. Él o ella no está tranquilo si no está en contienda. ¿Por qué? Porque ese es un espíritu que se le mete al hombre y a la mujer, como que lo que él dice es lo correcto, que lo que dicen los demás no es así. Entonces ese es un demonio que se le mete en el hombre y en la mujer, en la cual ese es un demonio de orgullo, que cree que él es el que lo sabe todo, que él es el que tiene la razón, que ella es la que tiene la razón. Pero ¿qué dice la Biblia? Mire, una de las desgracias más terribles, ¿qué dice aquí el apóstol Pablo? Quiero, hermanos míos, que te fijes en aquellos que causan división, en contra de la doctrina que aprendiste. Hermanos, qué terrible eso. Quiero, dice, que te apartes de ellos, porque los tales no sirven al Señor. Esos tales no sirven al Señor. Eso lo dice la palabra de Dios, no yo. Y lamentablemente estos tiempos tan terribles se están levantando montones de hombres y mujeres que no quieren sujetarse en ningún lugar, que ellos lo saben todo, que ellos de veras son los que tienen la razón para ellos. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Que hay que estarse fijando en ese tipo de gente. Quiero que se fijen, dice. Mas ruego, hermanos, que os fijéis. Como que hace una súplica Pablo. Mas ruego, hermanos, que os fijéis en aquellos que causan división y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ello, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Eso es terrible. Ahora, tiene que cumplirse. Eso tiene que cumplirse.
Pero qué triste para estas personas que están en ese camino, que están en esa situación, engañados por Satanás. ¿Por qué? Porque no han querido obedecer a la palabra del Señor. No han querido obedecer a los consejos de que les da el siervo del Señor, aquella sierva del Señor. No, es a como ellos piensan. Entonces cae en esa desgracia. Qué duro, qué triste que lo que enseña Pablo y lo que nos dice es que nos apartemos, que nos estemos atentos, mirando a cada hombre, a cada mujer, que en cada plática que hace es para contienda, siempre tratando de salir adelante él o ya sea ella. Aquellos dice que causan división, dividen, convencen a la gente inocente, metiéndoles la mentira, porque esa es mentira, metiéndole la mentira. Lo que ellos creen, lo que ellos piensan, que es contrario a la doctrina que han aprendido. Tales cosas, hermanas, tales cosas, hermanos, no es malo. El pastor está enseñando que tales cosas deben de no hacerse, pues se levantan ellos en contra y que es a como ellos interpretan. Y no solo se van a las casas donde los hermanos a enseñarles ellos. Y así, de esa manera, conquistarlos y dividirlos. Para que en vez de que estén ahí en la congregación, sacarlos de ahí de la congregación para que crean a lo que ellos creen, a lo que ellos piensan. Y hay cantidades de gente que son engañadas. Hay cantidades de gente que son engañadas. Y es por eso que usted que me está escuchando en esta tarde, usted debe de tener mucho cuidado de la congregación que sea. Voy a hacer un entre paréntesis en este sentido. Me voy a detener un poco. Estas divisiones y contiendas, esas divisiones no se dan en la religión católica. Oiga bien, escuche bien, eso no se da en la religión católica. La gente católica son unidos en ese sentido. La gente de la religión católica, ellos les han enseñado a obedecer a los sacerdotes y ellos lo hacen. No hay de la religión católica que se levanten gente para llevárselos para otro lado. No hay que se levanten grupos para llevárselos a otro lado. Sin embargo, eso se da en las congregaciones que se identifican evangélicos. En esas congregaciones es que se da este problema, porque hay cantidades que quieren ser líderes, que quieren ser pastores. Entonces esos viene en su orgullo, los engaña Satanás, porque el orgullo es del diablo. Entonces, debido a que hay ese tipo de gente que ellos se creen que ellos son los que mantienen ahí la congregación, que ellos son los líderes. Si la congregación crece, aunque no inviten a nadie ellos, porque ellos no invitan a nadie. Nadie
no invitan, tienen esas características que ellos, para invitar a la gente, a las congregaciones, a aceptar a Cristo, no, a nadie llevan. Ellos están para sacar la gente de las congregaciones y ganársela a ellos. Entonces, eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Aconseja que a esos tales, dice, hay que estar atento. La palabra fijarse quiere decir estar atento. Que cada pastor esté atento, fijándose en esa gente. Cada pastor que esté vigilando, atento a que no se le esté dando esos asuntos, a no dar mucha libertad, porque es eso lo que nos recomienda la palabra del Señor, a estar con cuidado, fijándose, no dando lugar a esos hermanos. Definitivamente hay que llamarlos como son. Entonces, dice que una de las desgracias tremendas es que el que es divisionista y el que es contencioso, dice que hay que apartarse de él. Imagínese usted, qué triste. Allá viene aquel que dividió la iglesia en tal parte. Allá viene aquel, mira, que desbarató al hermano tal. Fíjate que lo destruyó, lo desanimó. Porque eso es lo que hacen estos divisionistas. Desanimar a los hermanos. Desanimar a aquel pobre hermano humilde. Ellos con sus astucias satánicas arrastran al hombre humilde, a la mujer humilde. Y es por eso que el pastor debe estar con cuidado. No importa que se vaya ese divisionista, no importa que se vaya, pero que cuide a aquellos hermanos, a que se aparten, tal como dice la palabra del Señor. Usted, pastor, que me escucha, la Biblia le da autoridad a que usted, que Dios le ha dado autoridad a usted, pastor, para que le diga al hermano o a la hermana que se aparte de aquel hombre o aquella mujer que anda causando división, que anda luchando para apartarlo de la fe, de la palabra, de la sana doctrina en que han sido enseñados. Porque los tales, dice, no sirven al Señor Jesucristo. Esos sirven a sus propios beneficios. Ahí sigue hablando la palabra del Señor. Mire lo que nos dice ahí en segunda de Tesalonicenses con respecto a lo mismo. Mire, segunda de Tesalonicenses lo que nos dice en el capítulo 3 de segunda de Tesalonicenses. Mire lo tremendo que nos dice la palabra del Señor. Segunda de Tesalonicenses 3:6. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice así: pero os ordenamos, hermano, en el nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Te rogamos, hermano, oiga bien, te rogamos en el nombre del Señor Jesucristo, hermano, dice, que te apartes de todo hermano que no está siguiendo la enseñanza del Señor Jesucristo. Que te apartes. Mire qué tremendo. Pero ordenamos, damos una ordenanza, les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste
de nosotros. Dice ahora el 11, dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálalo y no os juntéis con él. ¡Qué terrible, hermanos! Nos damos cuenta, dice, que andan hermanos desordenadamente, que no andan buscando a trabajar. Y hay cantidades de hombres y mujeres que así andan, hermanos. Entran a las congregaciones y luego no trabajan y están siendo carga de los demás hermanos. Eso se daba en aquellos tiempos y ahorita está igual. Hay cantidad de gente que están entrando supuestamente al evangelio y es luego para andar tal como dice la Biblia, que andan sin trabajar, metiéndose en la casa de los hermanos para andarse metiendo en lo ajeno, en lo que no les interesa. A los tales dice, apártate de ellos. En los tales apartate de ellos. Porque esos no andan sirviendo a Cristo. A mí me ha tocado que platicar con gente de ese aspecto, que luego que han llegado a la congregación se vuelven haraganes, no trabajan, pero son encantados andar visitando la casa de los hermanos. Donde les logran abrir la puerta es para no sacarlos después. Y ellos no les dan nada de vergüenza. No, ellos no trabajan. Para ellos lo que dicen es que Cristo los tiene bien, que ellos se gozan en el Señor. Y dice, no trabajan en nada, ni en el trabajo material, ni en el trabajo espiritual. De los tales apartate de ellos, dice. Hay que enseñarles, dice, que trabajando, dice, se coman su propio pan. Porque el que no trabaja, dice, no tiene derecho a comer. Y hay un poco de haraganas, que andan por las casas, supuestamente que son amigos cristianos. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. De los tales, dice, apartate de ellos, porque esos lo que andan es por sus propios intereses. La Biblia enseña, hermanos, que hay que ser honesto, que hay que andar honestamente. El que anda de esa manera, ¿de qué manera puede hablarle a otro de la palabra de Dios? Pero como no es solo uno, entonces se acoordinan y entre ellos hacen la división y ya destrozan las obras. Por eso Pablo dice que hay que tener mucho cuidado, que hay que estar atento y hay que desenmascararlos. Hay que desenmascararlos. Hay que decirles que deben de andar honestamente. Y a los hermanos hay que enseñarles. Los pastores debemos de enseñarle a los hermanos que se aparten de la gente que anda desordenadamente. Así es que vamos a orar en esta preciosa tarde. Amantísimo Dios, alabamos
Bendecimos tu santo nombre, Señor. Gracias, Dios mío, por esta oportunidad que me has concedido esta tarde de llegar, Señor, una vez más con este programa Cristo es la respuesta, llegar hasta los hogares. Dios mío, que esta palabra, Señor, haya sido de reflexión, tanto para estos hombres y mujeres que andan de esa manera desordenada, como también para aquellos hermanos, Dios mío, que tengan cuidado, Dios mío santo, de no acercarse con ese tipo de persona. Dios mío santo, sea usted cuidando a su pueblo, Dios mío, de estos hombres y de estas mujeres, Dios mío. Oh Dios, que andan divagando, Dios mío santo, que están metidos en la contienda, Dios mío, oh Dios eterno, en la deshonestidad. Dios mío glorioso, sea usted, oh Dios, guardando su pueblo, que su pueblo sea obediente a su palabra, mi Dios. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesucristo se lo rogamos todo. Amén y amén. Así es que por esta tarde, que el Señor me les bendiga de una manera muy especial. Estuvo con ustedes su hermano es Cristo, Marcial Rizo, coordinador de su programa Cristo es la respuesta. Si Dios así nos concede, el día de mañana estaremos nuevamente, siempre en este mismo canal, su canal preferido, RTV, de 2 a 3 de la tarde. Que Dios me los bendiga a todos.